Bueno, la pregunta es qué diferencia hay entre grupo PIN, GPIO y bit. Los puertos de un microcontrolador son más o menos de esta forma. Nosotros tenemos un terminal, que es la patita que aparece externamente, ¿sí? Un pad expuesto. Ese pad normalmente está conectado a un multiplexor, porque ese mismo terminal puede tener varias funciones. Además de estar conectado a un multiplexor, en general suele tener una resistencia de pull-up y una resistencia de pull-down conectadas a través de buffers tri-state. Esto sería así. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá un bit para decidir si quiero conectar el pull-up o el pull-down. Tengo un bit para decidir si quiero conectar, o sea, acá el pull-up, acá el pull-down. En el procesador que nosotros estamos trabajando, no sé si borrar, no. Después de esto, viene un filtro de glitch, un filtro que elimina agujas muy chiquititas, que ustedes pueden activar o dejar pasar sin filtrar, ¿sí? Y de ahí va a un multiplexor donde hay hasta 8 posibles fuentes para elegir qué es lo que quiero que haga ese pin, ¿sí? Una de esas entradas es un registro, ¿sí? Está conectado a un bit en particular de un registro, y este registro está conectado a los bases de datos y de address para armar lo que habíamos visto como GPIO. O sea, lo que nosotros vimos cuando vimos procesador en el tema 2, el dispositivo de entrada-salida, está acá. Pero de acá al terminal tengo todo un camino, ¿sí? Y hay más cosas que configurar, porque acá en realidad tengo dos registros, el de datos y el de dirección, para determinar si esto es entrada o salida, ¿sí? Esa pareja de dos registros que vimos para decir lo quiero como entrada, lo quiero como salida y qué leo y qué veo, eso es lo que se llama GPIO, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de GPIO 5 es la pareja de registros número 5, y cuando hablamos del bit 3 es el tercer bit de esos registros, que son de 32 bits. ¿Sí? Eso es lo que manipulamos a lo largo de todo el programa. GPIO y bit, los últimos dos números que definimos. ¿Sí? Pero lo que vimos en el TP2 era GPIO y bit. Exactamente. Que es ese dispositivo que estudiamos. Ahora, además hay que configurar este MUX, este filtro, esto y esto. En algunos procesadores agregan un par de registros a ese conjunto de registros que ya teníamos para gestionar esto, esto, esto y esto. Y entonces, si esto es el puerto 3, bit 2, de acá configuro la función del puerto 3 bit 2, el filtro de glitch, y este nombre coincide con este nombre porque es la función más usada. Y lo llaman siempre con los mismos números. Los muchachos de NXP dijeron, no, mejor a estos, como justo todo lo que necesito para configurar son 32 bits, pongamos un registro por cada patita, independientemente de para qué lo voy a usar. A este dispositivo le llaman SCU, mientras que este se llama GPIO. Y
como cada uno de estos puede manejar 32, agruparon estos de a 32, pero distinto de estos. Entonces, eso es el puerto y el pin. Los 256 pines están agrupados en 16 puertos de 32 pines cada uno. Solo para la configuración eléctrica, digamos. Querés pull up, querés pull down, querés esto, querés limitación de corriente, que es otra cosa que hay metida acá en el medio. ¿Y qué función querés? Eso se configura con estos registros que tienen un nombre diferente y se consideran un dispositivo diferente a este. De estos hay 8, de estos hay 16. ¿Sí? Porque hay algunos pines que ninguna de sus funciones son GPIO. Son todos puertos de comunicaciones u otra cosa. ¿Sí? Entonces calculo que por eso tomaron esa decisión. En otros micros, la identidad de este coincide con el GPIO y normalmente la función por defecto también. Entonces solo tengo que decir si lo quiero usar para otra cosa. Pero si no lo quiero usar, o sea, si lo quiero usar como GPIO, solo configuro la parte eléctrica usando el mismo nombre, configuro si lo quiero como entrada o salida y listo. Siempre usando la identidad de GPIO. Y si lo quiero usar para otra cosa, configuro la parte eléctrica y le digo cambia de función. En este caso tengo dos identidades distintas. El terminal tiene una identidad y el bit de acá tiene, tiene otra identidad. ¿Sí? El terminal es el pin. El terminal es lo que llamamos pin. ¿Sí? El port es el conjunto de 32. Hay 16 puertos de 32 pines cada puerto. Por eso el port podría llegar hasta la F. Mientras que el GPIO solo hay 8 GPIO, el GPIO solo puede llegar hasta el 7, del 0 al 7. La configuración de SSU se hace una sola vez, es eléctrica, porque vos no andás cambiando entradas por salida. O sea, vos decidiste que ese pin va a estar drenando corriente o tomando corriente. O sea, existen algunos casos en los que hay configuraciones bidireccionales, pero es muy poco probable. Entonces, normalmente, vos configurás el pin como entrada o como salida eléctricamente, o sea, le pones pull up, pones los filtros, limitás la corriente, porque en realidad si es una salida, te interesa el limitador de corriente. Si es una entrada, te interesa el filtro de glitch y las resistencias. No tiene mucho sentido poner resistencia en salidas. Salvo que sea salidas a colector abierto. Alguna de las cosas que podés elegir a veces es si esto querés que sea colector abierto o totem pole, push-pull, ¿sí? Entonces, si es el colector abierto, por ahí sí tiene sentido que le ponga una resistencia interna, ¿sí? Esas son las cosas que vos vas a encontrar en distintos micros de configuración en lo que hace al terminal. Se llame con el mismo nombre de GPIO, se llame distinto, cada patita vos le podés configurar limitaciones de slew rate para bajar el nivel de ruido que haces cada vez que hay una transición. Podés cambiar limitaciones de corriente. Normalmente las salidas de esto están configuradas como fuente de corriente. Eso quiere decir que vos le tratás, le mandás un corto y no lo quemás. Porque sube hasta la corriente que él puede drenar y no sigue subiendo, empieza a caer la tensión. ¿Sí? Por eso podés poner LEDs sin resistencias adecuadas y no pasa nada en casi todos los micros. Eso no quiere decir que esté bien, pero ¿sí? Le podés cambiar, a algunos micros le podés cambiar la limitación de corriente. Le podés decir este puerto es de 2 mA, 10 mA, 4 mA. ¿Sí? De nuevo, si lo estás usando como entrada, no tiene ningún sentido. Entonces, si el pin este se va a utilizar como entrada o como salida, vas a tener ciertas características eléctricas que tienen importancia o no. De todas formas, después le tenés que decir al GPIO que va a ser entrada efectivamente o que va a ser salida efectivamente. ¿Sí? Siempre están separadas la parte eléctrica de la parte lógica de si conectás el bit o no conectás el bit que vimos en el práctico 2, digamos. ¿Sí? ¿Al pin se le dice que es entrada o salida? No se le dice que es entrada o salida, pero hay características eléctricas que no tiene sentido configurar si va a ser entrada o si va a ser salida. El pin determina, o sea, estos multiplexores son bidireccionales. Si es entrada, si es salida o si es bidireccional va a estar definido por el dispositivo que elijas acá. ¿Sí? Pero vos tenés que saber para ese dispositivo
Si podés elegir cualquier slew rate o le tenés que dar un slew rate definido. Si tenés que definir cualquier nivel de corriente o le tenés que dar un nivel de corriente definido. Si vas a poner pull up, pull down o no te hace falta o si te interesa. Pero una salida ponerle resistencia que no tiene mucho sentido. Algunos procesadores, incluso cuando vos le decís que es entrada acá, apagan automáticamente, cuando le decís que es salida, automáticamente apagan el pull up. Algunos. ¿Sí? ¿Y el terminal o el pin? Sí. ¿El numerito coincide con el que se dice en la placa o no tiene nada que ver? No. Porque, a ver, ¿qué quiere decir coincide con lo que dice la placa? O sea, que la placa dice ¿Qué número de la placa? 2, 3, 4. Y no, LED no es un número. Claro, 1, 2, 3. No, ni cerca. De hecho, fíjate en los números que están puestos. O sea, por eso es que nosotros ponemos la macro esa. Por eso pones la macro. Porque además, lo que puede suceder es que vos te va bien o empezás a probarla y te das cuenta que pusiste el LED en una salida de Ethernet y que necesitas ahora el Ethernet y lo tenés que mover al LED. Eso pasa bastante a menudo, sobre todo si no te tomás el tiempo adecuado de ver cuál es el mejor pin para cada cosa. ¿Sí? Entonces, por ahí vos asignaste pines pensando de una forma y después resulta que a ese pin tiene una función que no está en otro o que está en otro, pero es más difícil de mover. Y decir, bueno, es más fácil mover un LED que mover. Entonces, el remapeo de pines, o sea, que el LED esté hoy en el pin 3.5 y mañana pase al 7.4, es de lo más normal. ¿Sí? Incluso porque a nivel de hacer la placa o a nivel, te conviene más moverlo. Entonces, la idea es que en el software sea lo más fácil posible moverlo y que tenga el menor impacto. Entonces, por eso le mandamos un macro adelante. Si cambió, lo único que tenés que hacer es cambiar esos dos números. Y si tenés dos placas, pones un if-def y le decís, placa 1, este puerto y este pin. Placa 2, este puerto y este pin. Y fin. ¿Sí? Que es a lo que vamos a poner. Lo que tiene que ver con el ruteo de la placa, que puede cambiar en un archivo. Entonces vamos a tener un archivo que se llama educia en XP. En ese archivo va a estar cómo están conectados los LED. Nada más que eso. Los define van a estar en un archivo. ¿Más dudas? Todo eso no nos convendría poner en un archivo config. Ya vamos. Ahí vamos. No, porque el config, como lo venimos planteando, cuando ustedes dividen el código en partes, es muy importante que tengan clara la responsabilidad de cada parte. ¿Sí? En un circuito ustedes pueden identificar quién es el amplificador, quién es el filtro y ustedes plantean los diseños diciendo pongo un filtro, después este transistor es parte del filtro, pero no es el amplificador. ¿Se entiende? Acá es lo mismo. Acá es muy importante a cada bloque definirle la responsabilidad. Nosotros planteamos el archivo config como una forma de configurar las bibliotecas reutilizables. Vamos a hacer un archivo técnicamente igual, pero con otro nombre y con una función bien definida que es configurar los recursos de la placa. ¿Por qué? Porque ese está en la HAL, o sería parte de la HAL, sería parte de un módulo más grande que se llama HAL, que es todas mis dependencias con el hardware. En cambio, mi archivo de config es mi dependencia con código de tercero. ¿Sí? ¿Hace falta dividirlo tanto? Depende del tamaño del proyecto, la complejidad, cuánto código de tercero tenés, cuánto estás reusando. ¿Sí? Si no reusás mucho, lo copias, lo pegás y listo. ¿Sí? Pero cuando el código se va haciendo más complejo, por ahí arrancaste de una forma y después te das cuenta de que ahora tenés mucho código de tercero y te conviene pasar a centralizar algo que estaba desparramado. ¿Sí? En general, en mi experiencia, tener un archivo de configuración de placa sí es importante, porque hace muy fácil que si yo te tiro una placa nueva, vos sepas dónde buscar las configuraciones y si vos cambias eso y anda, te quedas tranquilo. Y como les digo, se usa mucho el que en nuevas versiones de placa haya remapeo de pines. Entonces, que el firmware para la placa 1 tenga diferencia con el firmware para la placa 2 porque los pines están en distinto lugar, porque te diste cuenta que eran mejor o porque cambiaste de micro y tiene más patas o por lo que sea.
¿sí? En software se habla mucho de que los requerimientos cambian constantemente. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo estoy esperando del proyecto que estoy haciendo va evolucionando. Yo planteo el proyecto para resolver un problema. Normalmente los problemas más significativos. Una vez que resolví esos problemas, los problemas que eran menos importantes, pero que siguen sin estar resueltos, empiezan a hacerse más importantes, porque los más grandes ya los resolviste. Entonces, a medida que va avanzando el proyecto, sobre todo si es un proyecto que va a perdurar en el tiempo, empiezan a surgir nuevas cosas que vos no tenías al inicio. Y es imposible, o es carísimo y poco probable y no da muy buenos resultados, tratar de definir todo al principio y no equivocarte. Es más barato, en general, aunque parezca mentira, equivocarte. Porque vos vas aprendiendo del proyecto y lo vas entendiendo. Si esperás a tratar de entender todo antes de hacerlo, no lo haces nunca. ¿Sí? Entonces, las famosas metodologías ágiles de software lo que hacen es decir, bueno, arranca con algo. Y anda cambiándolo y pensá que lo que hagas sea lo suficientemente flexible para poder hacer esos cambios sin muchos problemas. En sistemas embebidos eso sería, comprate una placa de evaluación, conectarle las cosas en un protoboard y fíjate si hace todo lo que querés. Pero si ya hiciste andar ese software, hacelo de forma tal de que cuando hagas tu placa y cambies las cosas, no tengas que escribir todo de nuevo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama prototipado evolutivo. O sea, hago una prueba, sobre esa construyo la que sigue, pero voy tratando de que lo que hago que me sirva quede a lo largo del tiempo y lo más prolijo posible. ¿Sí? No son conceptos nuevos, ustedes los usan en electrónica. Si ustedes estuvieran diseñando un circuito complejo, lo diseñarían en partes y tratarían de probar esa parte y una vez que esa parte está cerrada, incluso a nivel de ruteo del impreso, la tratás de conectar a la otra sin tocarla porque sabés que rompes cosas. Bueno, es lo mismo con el software y con el proyecto en total incluso. O sea, voy cambiando cosas de software y cosas de hardware al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. ¿No tienen más dudas? ¿Podemos avanzar con las entradas? Alguien que me preste una placa, pero la mía está arriba y no la voy a dejar. Puede ser que los botoncitos están medio... Puede ser. Por eso lo primero que tenés que hacer es probar que lo que te di no en las dos placas. Es más, ahora vamos a usar. Pero hay que apretar un cierto ángulo del botón. No, también... bueno, el bastante tiempo pueden ser dos cosas. La primera cosa es que los botones de acá abajo tienen un filtro antirrebote por hardware, tienen un capacitor y una resistencia. Razón por la cual si aprietan muy cortito, el filtro antirrebote lo va a considerar un rebote. La segunda es que su software esté demasiado lento, que si es el que yo les di en principio no, pero digamos, está hecho para que pulsaciones muy cortitas no las tome. Tampoco deberías estar media hora con el botón, pero sí tiene que ser algo como bien claramente voluntario, por decirlo de alguna forma. Hay que acariciarlo el botón para que... No debería hacer falta. No debería hacer falta ni que lo hagas en ángulo, ni que lo gires, sino que lo que tenés que tener un tiempo más largo. Yo creo que como es más difícil hacer ciertos movimientos, lo que estás haciendo es tener más tiempo en lugar del ángulo en sí. Lo cual no quita que pueda haber algún botón ya muy castigado y pidiendo que lo recambien, pero... Bueno.
Bueno, ¿cómo seguimos? Mientras yo abro, alguno me dicta. ¿Algún valiente? Bueno, ¿y cómo atacamos las entradas? Cáspitas. Déjame ver si este era el código que estábamos usando. Sí, parece que sí. Bien, en Digital H configuramos, declaramos. La semana que viene, con un poco de suerte, estrenamos proyector. ¿Se lee? Esperen que apago las luces y se lee mejor. No, no se lee. Estoy grabando. Sí, mira, no lees las letras, menos vas a ver el puntito rojo en el OBS, pero estoy grabando. Por las dudas. Y el micrófono tiene pila también. Nada, se ríen, pero ya pasó. ¿Ahí sí se lee? Es que si sigo ampliando ya no entra más nada acá, pero bueno. Ahí. Díganme que sí, porque ya no... Bien, ¿cómo sigo? Vamos a ver qué tan... ¿Qué? Se dice estilo de colores usa porque a mí, por ejemplo, el puntero y el struct me marcan con el mismo color. ¿Qué estilo de colores uso? Configuración... Espera que no es fácil que te diga, porque... Debería de estar usando en este momento Light Modern, porque está puesto para que siga al sistema operativo. A las 9 de la noche, 8 de la noche pasa oscuro y a las 7 de la mañana pasa, o 8 de la mañana pasa claro. Y el visual copia, entonces no está en configuración como está habitualmente, sino que está acá cuál es el oscuro y cuál es el claro. Entonces se supone que en oscuro está usando Night Owl y en claro está usando Light Mode. Igual hay para descargar perfiles de colores. Bien, ¿qué más? Aprovecho para hacer una aclaración que preguntaron recién. Acá en Brief va la descripción corta. Función para crear una salida digital. Después de esto, ustedes, no sé por qué no está autocompletando, pueden seguir escribiendo. Esta función
Entonces esto, cuando lo generen, les va a poner un enlace y ustedes acá arriba también pueden escribir y le pueden decir, acá pueden explicar, esta biblioteca puede usar memoria dinámica o estática y toda la explicación que haga falta para que el que la baje sepa que tiene que ser el archivo de config y que tiene que poner de acuerdo a cómo quiere que se comporte. ¿Sí? Y pueden hacer un @anchor para referir, para decir configuración, y después desde acá pueden usar el @ref para ir a la configuración y hacer enlaces cruzados tipo página web. ¿Sí? Entonces pueden escribir todo lo que haga falta escribir. Bien. ¿Cómo sigo? Bueno, pues eso. No sé cómo sigo. Esto por ahora sí hice lo que me dijeron, de escribirle struct. ¿Qué más? Output. Ah, bueno, entonces tengo que crear una función que se llama digital input create. Bien, que no la tengo. ¿Y qué va a devolver? ¿Y qué va a recibir? Lo mismo que la otra. Bueno, ¿qué querés poner GPIO en lugar de puerto? ¿Si se entiende mejor? Perfecto, pero entonces acá también pongamos GPIO y bit, y en ese caso hay que cambiar acá en la documentación también. No en la implementación, porque en la implementación, o sea, si quieren lo cambian también en la implementación, pero en la implementación no necesariamente el nombre tiene que ser el mismo, sí el tipo de datos. Bien, ¿qué más? Algo para decir si tiene lógica invertida o directa. ¿Y dónde lo pongo eso? ¿En el create o después le digo use inverted logic, por decir algo? O sea, ¿le cambio la configuración o cuando lo creo le digo vos sos con lógica inversa y chao? ¿Tiene sentido cambiar la lógica en funcionamiento? Una vez que te echa la placa, ya está hecha. Yo creería de que no, si no voy a cambiar ni el puerto ni el pin, tampoco debería cambiar la lógica, o es directa o es inversa, pero punto. Entonces, Que vaya ahí en la función de create. bueno, escucho, díganme qué modifico. Bool lógica. Se agrega Bool, lógica. 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 Venimos con inglés, logic. Sí, y ahí le podemos decir si es invertido o no. Así. Entonces, ¿por qué no le ponemos porque inverted true está invertida? ¿Sí? Logic true, no sé. Tengo que ir a leer a ver arriba qué es lo que dice que significa el true. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo más? Pero eso no es a nivel de creación, eso es un atributo interno. Que él se acuerde en qué estado estaba es otra historia. ¿Qué hacemos con el pull up? ¿Siempre pull up? ¿Siempre pull down? Si es invertido pull down, si es invertido pull up, si no pull down. No sé, les pregunto. Es su puerto entrada-salida. Se llama diseño esta parte. No hay respuestas correctas. Hay opciones mejores, opciones peores.
en ciertos contextos. Y yo creo que lo ideal sería poner la posibilidad de que una línea circular o pulgada. Elegir muchas cosas en el constructor tiene un problema. Se vuelve kilométrico los argumentos. ¿Sí? Para lo cual hay 2 o 3 soluciones. Una es, bueno, se usa una sola vez el constructor. No importa si es kilométrico. Pásame todo lo que me hace falta. La otra puede ser decir, bueno, hacer un struct. Y en un struct poneme todo el perfil de salida que vos queréis, pasame un struct para que sea más corto. ¿Sí? Y la otra, que se usa, sobre todo cuando tiene sentido que se ha cambiado dinámicamente, pero hay quien lo propone para hacerlo siempre, es, dame lo mínimo indispensable, puerto y bit, y aunque no sea muy relevante el cambio dinámico, o sea que exista un set inverted o un set o un enable pull up o un enable pull down, hace operaciones para hacer eso, o sea, en lugar de recibirlo y guardar la variable y no tocarlo nunca más, hace operaciones y entonces vos lo creás y llamás a la configuración, o sea, cuando lo creás se crea con una configuración por defecto y vos modificás las configuraciones que te hacen falta. Entonces no te queda una cosa tan larga y el nombre de las funciones puede ser un poquito más explícito todavía que el nombre de los argumentos, porque si este argumento lo quiero poner más claro, como por ejemplo inverted logic, más largo se hace el prototipo de la función. ¿Sí? Entonces puedes ir o por el struct o por un enable inverted logic o set logic level, inverted true o false, y entonces lo que quedaría todo horizontal te queda como vertical. Con la ventaja de que si bien por ahí tenés que trabajar un poquito más, lo podrías cambiar en tiempo de ejecución si hiciera falta por alguna razón. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? No sé, la que ustedes quieran. ¿Sí? Fíjense que pasar de un constructor largo a funciones de configuración tampoco es muy dramático, porque en lugar de hacer una llamada, haces las 4 o 5 llamadas, pero siguen siendo cosas que están en un solo lugar al inicio. O sea que si arranco por una idea y me paso a otra, todavía no tengo que meter mano en todo el código. Mucho más me tengo que preocupar por este tipo de funciones que son las que yo uso intensivamente. ¿Sí? Ahí es donde si cambio algo después se me complica. Dicho todo esto, ¿qué quieren hacer con las pull-ups? Porque de último lo arreglan después. Ya sea que le agreguen un argumento, ya sea que agreguen funciones para ir configurando. De nuevo, prototipo evolutivo, no tratemos de hacer el mejor objeto. Hagamos algo que más o menos vemos que dan, tampoco a lo chanta, y evaluemos si cambiar eso va a significar tocar en muchos lugares o en poquitos. Si va a significar tocar en poquito, no hay problema. Si significa tocar en mucho, repensemos un poquito más, porque si toco en muchos lugares, genero muchos errores. Si toco en pocos lugares, genero pocos errores. Entonces, suena una cosa bastante lógica. La lógica invertida me viene muy bien porque mis botones ya están invertidos y yo preferiría ver si el botón está apretado y no si está en cero. O sea que eso yo particularmente, los humanos pensamos mejor al derecho, o por lo menos estamos acostumbrados a esa forma, entonces nos va a ser más fácil leer el botón está apretado. Entonces, por lo menos en la lógica invertida sí la pondría, porque mis botones están todos con lógica invertida. Mis botones están todos con pull up y es bastante razonable decir, bueno, si está con lógica invertida va pull up y si no va pull down. Y después vemos si te digo disable pull up o disable, ¿sí? Si usas un struct, el público lo declara en el punto H y lo defino en el main. Claro, definís un struct que incluso podés ni definirlo. Lo podés embeber, como ese struct es constante, porque todo lo que viene vos solamente lo querés leer, lo podés embeber en el código. Ya te voy a mostrar cómo se hace, pero vos ponés, o sea, ni declarás la variable, directamente ponés el struct metido en la llamada. Y eso va a flash. Entonces lo único que hiciste fue ordenar los numeritos en memoria en cierta forma.
lo vamos a hacer cuando tengamos que hacer la HAL de la pantalla de 7 segmentos. Ahí vamos a hacer un struct. ¿Lo dejamos así? ¿Les parece bien? Por ahora. ¿Seguimos definiendo funciones o empezamos a crear? Mejor definir. Es mejor pensar cómo va a funcionar primero y después meterse en la implementación. Voy a crearla. ¿Qué más? Estamos pensando en la interfase. Patitas de entrada y patitas de salida. La voy a crear. ¿Qué más voy a hacer con la función? Con las entradas. Leerlas. Bueno. Dicten. Para leerlas necesito una función, ¿verdad? Bueno. Escucho. ¿Cómo? Es preferible pensar las declaraciones, o sea, pensar todas las cosas que vos vas a hacer y recién después implementar. Que de hecho ya lo hicimos porque ya teníamos un mapa de esta. O sea, ya había una propuesta de cómo se iba a llamar la función y cuáles funciones iban a ser, pero por ejemplo no estaban los argumentos, o no estaba qué devuelve. Entonces, cerremos todas las declaraciones, veamos si hay que modificar algo desde el punto de vista del usuario y después las implementemos. ¿Y acá qué conviene? ¿Que devuelva un bool o un int? O sea, bool porque es... ¿Por qué devolvería un int? Una función que te dice si está apretado sí o no. Por el tema de la memoria, por la optimización y todo eso que venimos hablando. O sea, No te preocupes, los bool son alias de los int. Así que es al revés. Si tenés muchos bool vas a tener que pensar en ver cómo meterlos en un bit en lugar de en 4 bytes a cada uno. Que hay formas, pero en principio es un alias de int. Así que por ese lado, bool. digital input read. Get state. ¿Quieren read? Pongo read. Pero el diagrama que hemos planteado decía... El diagrama decía get state. Sí. Y deberíamos mandar... Y más que un read es un state. El read es algo más numérico. Es muy objetable, ¿no? Pero cuando vos hablas de leer es como que estás trayendo valores acá, es un estado. ¿Sí? O sea, personalmente me gusta más get state. Profe, ¿se podría ver que un menú que sea activo y inactivo para que devuelva ese en vez de un bool? Sí, también se puede si querés. Si querés mejor legibilidad. Prefiero los tipos de datos, o sea, hay muchas bibliotecas de fabricantes que utilizan enum para true y false. Ya está el tipo de datos nativo, de hinchar. O sea, si vos vas a crear un enum para una máquina de estado finito que tiene 5 estados, me parece fantástico. Pero crear un enum para true y false, usa el stdbool que está. Y si no estuviese el stdbool, entonces bueno, vemos, pero hay un montón de cosas que están definidas devolviendo ese enum propio para después tener dos valores. O sea, yo no soy muy partidario, pero sí se puede y lo vas a encontrar. GetState, isActive. Con isActive no le quedan dudas de que si es true es porque está lógicamente en 1 y no porque está eléctricamente en 1. Mientras que el state todavía es dudoso. ¿Sí? Bueno, isActive. ¿Y qué recibe? El puntero. ¿Self? Acá le suelo poner input, después adentro le pongo self. Pero si quieren self, self. ¿Qué más? Nada más.
No debería decir nada más. Pero, si ustedes se fijan en el programa que hicieron, les vendría muy bien saber si la apretaron por primera vez o si ya estaba apretada, porque entonces el programa de prendo, suelto, o sea, aprieto y se prende y vuelvo a apretar y se apaga, sería mucho más fácil. O sea, que si esa entrada detectara flancos y yo le pudiera decir un flanco ascendente, no quiero saber si estás ahora activa, quiero saber si desde la última vez que te pregunté ahora hubo un flanco ascendente. O sea, ¿antes estabas en 0 y ahora estás en 1? ¿O antes estabas en 1 y ahora estás en 0? Por eso queríamos saber el last state. Para eso está el last state. Fíjense que se le puede dar inteligencia y en lugar de tener que tener una variable de estado desparramada por cada entrada que tengo, porque acá tenemos un solo botón que tiene memoria o que tiene ese comportamiento, pero en el reloj nuestro, por ejemplo, en la mayoría de los casos vos vas a trabajar de aprieto, hago algo y hasta que no suelto y vuelvo a apretar no hago nada. Esto no te sirve para eso, porque vos estás ejecutando en este micro 1.000.000 de veces por segundo la consulta. Y vas a tener apretado 200 milisegundos. O sea, hacé la cuenta, unas 150.000 veces te va a decir que sí está apretado. No, vas a apretar y va a subir hasta 150.000 el número. Y es muy habitual eso con las teclas. Entonces te vendría muy bien que además de ver si está apretada ahora o si está en 1 ahora, porque para eso lo necesito, saber si hubo un flanco. ¿Y esa qué te dice? Esa quiere decir si hubo cualquier flanco. Esa quiere decir si hubo un flanco ascendente. O sea, estaba inactivo y se activó. Entonces te estoy dando la opción de preguntar los 3 flancos. Cualquiera, de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Sí? Nosotros hoy solo vamos a usar de 0 a 1. Por eso es que le dije, pensemos, vamos por partes. Esta función te tiene que decir si en este momento está activa independientemente de la historia. ¿Sí? Y esas otras funciones te tienen que decir respecto a su última llamada o respecto, ¿sí? Pero primero pensemos cómo querés usarlas desde el punto de vista usuario y después vemos cómo las implementamos. ¿Sí? Desde el punto de vista usuario, esas funciones necesitan tener memoria. Entonces, hay 2 planteos que se me ocurren a mí hacer en este momento. Una sería hacer un update y decirle, lee el valor actual, guarda el actual como anterior para que yo pueda hacer referencias. Y después llamar a has changed, has risen o has fallen, todas las veces que hagan falta, hasta el próximo update. La otra es que el update está implícito en esas consultas. O sea, hubo un cambio, entonces hago el update y comparo. Pero eso quiere decir que la puedo llamar una sola vez. Porque cada vez que la llame, ella actualiza su estado interno. No podría hacer algo del tipo, hubo cambio, fue un rising, porque esta no sería el mismo estado que la otra. ¿Sí? Pues, ¿cuál les gusta más? O sea, usted dice que el update no lo haga el objeto propio, sino lo haga el que lo llama. Claro, que le diga, en este momento necesito que actualices tu estado para que yo después te pueda preguntar varias veces si hubo cambios desde ese estado hasta ahora. ¿Y el objeto no lo puede hacer automáticamente sin que yo le diga? No, porque no sabe cuándo se acabó el momento en el que vos... O sea, sí lo puede hacer, pero el tema es el siguiente. Vos podés hacer, suponete, que vos querés escribir un código y decir, bueno, hubo un cambio. Si hubo un cambio, fue ascendente. Si no, fue descendente. Vos vas a hacer 2 preguntas de estado que necesitas que sean sobre el mismo estado. Si hubo un cambio, actualiza el estado. Y fue ascendente, actualiza el estado, ya no son el mismo estado. ¿Se entiende? La pueden haber soltado o apretado en ese momento. Y de hecho, si ni la soltaron ni la apretaron, la segunda te va a decir que no hubo un cambio ascendente porque la otra ya se lo comió.
Entonces, si querés hacer ese tipo de programación, vos tenés que hacerle un update y decirle, a ver, actualizate. Y ahora yo te voy a preguntar un montón de cosas hasta que te vuelva a decir actualizate. Porque vos le querés hacer varias preguntas consecutivas sobre el mismo estado. Entonces, vos le tenés que decir cuando querés que actualice el estado. Si no, si querés hacer algo más sencillo, o si vos vas a ser responsable de guardar la respuesta e interpretarla, pero le vas a preguntar una sola vez, entonces en la pregunta puedes tener implícitamente la actualización de estado. ¿Sí? De nuevo, diseño. En uno, te tengo que decir, llama update antes de preguntar, en el otro la usas derecho, pero no la puedes usar más de una vez. ¿Cuál modelo le gusta más? El update o le pregunto si hubo un flanco ascendente y listo. Pero le pregunto eso y no le pregunto más nada. A mí me gusta separar de manera, como está en el diagrama. Es que las funciones van a estar igual. En el diagrama no está el update. En el diagrama, si vos haces un hash changer y después preguntás un hash falling, el falling no es respecto al change que acabas de preguntar. Porque cada una lee y compara con el estado anterior. Entonces, cuando hagas la segunda pregunta, va a ser de una nueva actualización de estado. Y si no cambió, te va a decir que no hubo un flanco ascendente cuando antes te dijo que sí había habido algo de los dos. Entonces, como está en el diagrama, solo se puede preguntar una cosa por B. Por eso la hash changer te devuelve 0, 1 o menos 1. Y te dice hubo un flanco ascendente, descendente o ninguno. Para que no tengas que preguntar después qué querés hacer. ¿Se entiende? Porque no podés hacer una segunda pregunta sobre ese flanco. Preguntaste, te dijo sí, fue, chao. La alternativa de eso es hacer un update voluntario. Pero si vos tenés 4 entradas, vas a tener que hacer 4 updates. No es de lo más cómodo. Es mejor llamar. ¿Seguimos en el diagrama? Es mejor, En todo caso, después discutimos en la alternativa. es mejor llamar menos veces la función. ¿O no? O sea, me convendría. Todo pasa porque vos guardás el resultado. No sé, si vos guardás el resultado en una variable, lo podés evaluar a la variable, pero tenés que tener esa precaución. Claro. O sea, Pero ya no tendría que llamar 500 veces a la. está bien, pero ahora vos ponete en que sos el que compró la biblioteca, encima la pagaste, y decís, ¿qué les costaba? Siempre vas a encontrar uno que te decía que les costaba. Por eso te digo, esto es diseño, no hay. O sea, hay soluciones que son o más cómodas, o más prácticas, o más fáciles de entender, o más fáciles de implementar, pero siempre que ganas algo, perdés algo. ¿Sí? En este caso, si vas a preguntar una sola vez, te conviene una opción. Si vas a preguntar varias veces, querés tener una lógica más compleja, te conviene la otra, pero vas a tener que hacer un montón de updates. Y si el tipo no hace el update, además le va a contestar cualquier cosa. Entonces, es como un poquito más difícil de usar. Vamos por la que está en el diagrama, ¿sí? Donde cada una actualiza su estado y listo. Entonces, empecemos por la fácil. Digital, no, esa es la difícil. ¿Qué devuelve esta función? Y no es hash, es was. Bool. ¿Cuál es la que sigue? Bien. ¿Y esta qué devuelve? Yo propongo que un int. Para que además de decirme si hubo un cambio, me diga ¿qué cambio? Porque si no, no voy a poder tomar decisiones. Por ahí me viene bien cualquier cambio, pero por ahí necesito los dos cambios, hacer cosas distintas en un cambio que en el otro, y no voy a poder hacer un activate y un desactivate seguido, porque van a hacer cosas, va a ser incoherente. Porque si solo te interesa el activate, pregunta por el activate. Suponete que vos querés que el LED se prenda cuando lo apretás y se apague cuando lo soltás. Podés usar esta. 0 no hago nada, 1 lo prendo, menos 1 lo apago. Pero estas no te sirven. Bueno, no podés preguntar, ¿fue activado? No, entonces fue desactivado porque son de estados incongruentes. Ahora, la que apretás y se prende y apretás y se apaga, ¿te conviene esta? ¿Se activó? Sí, hace un toggle. Por el sí que devuelve.
por el sí que devuelve. Y porque esta te devuelve solo los ascendentes. Entonces, si solo te interesan los ascendentes, preguntas con esta. Si solo te interesan los descendentes, preguntas este. Si te interesan los dos, preguntas esta. Entonces, usa la que más te convenga para el problema que quieres resolver. Yo, como biblioteca, te doy las tres. Pero no estoy trabajando de más en tener las tres. Tengo una que hace lo mismo que las otras. Sí, si querés. También podés vos internamente decirle que esta es esta igual a 1. Y que esta es esta igual a menos 1. ¿Sí? De hecho, es lo que tenés que hacer. Porque si no vas a repetir código. Y si repetís código, el día que cambies la lógica, los if logic, porque no le tenés que decir, con esta vos no te tenés que fijar si es 0 o 1. Tenés que decir si fue activa, entonces tenés que ver si es un flanco descendente, pero con lógica directa, lo tenés que reportar como ascendente y si no como descendente. Entonces te conviene poner todo eso acá y que esta solo te diga se activó, esta devolvió 1, porque si copias 3 veces la misma lógica, el día que corrijas algo, seguro que en una queda mal. ¿Sí? Y no, acá no me convendría ahora sí poner en un ascendente, descendente, no change, una sola función que me devuelva ascendente, descendente, no change. Bueno, sí. Y si quiero revertir cada change igual ascendente, pues, Escucho. Type def. Type def enum. Escucho. Las propuestas completas. Digital, el nombre del enum. Supongo. Los estados. Vos querés. No. Porque estamos hablando de que fue activado o desactivado. No que fue falling o rise. Falling y rise están pensados para electrónica. Entonces, yo pondría was. Y acá estaría bueno, porque podría ser que tengamos que poner otro, el activated o el desactivated o el no change para algo más. O sea, el no change tiene que ser único en todo el código de todo el proyecto. ¿Sí? Entonces son más largos. Y acá estaría bueno definirle valores que se puede hacer en un enum. Y decirle quiero que sea menos 1, quiero que sea 0 y quiero que sea 1. Y acá pondría y entonces esta función devolvería eso. Y ustedes quieren sacar estas dos, yo no voy a sacar estas dos, porque me cuesta una línea. Y es mucho más legible was activated que todo esto igual a la función, ¿sí? Entonces, lo dejo como opción, si lo querés usar, usalo, pero te doy una opción más sencilla. O le doy una opción más sencilla a mi yo del futuro, como dicen. ¿Sí? Prefiero tener más funciones que algo, una sola función que sea más... A ver, estas funciones son fácilmente agregables. También las podés dejar para más adelante, pero es una línea. Estas dos funciones van a aplicar una línea, entonces las hago ya y ya quedan. ¿Sí? Si fuesen mucho más complicadas, probablemente las dejaría pendientes. Esto es todo lo que tenemos que implementar, ¿verdad? ¿Por qué le mandan un puntero ¿Al qué? al enum? O sea, ¿por qué devuelven un puntero? No es un puntero, ¿Qué? un enum. No hay asteriscos acá. Ah, Si no, tendría que usar el enum. O sea, si no, tendría que hacer esto. El enum es como el struct. Tengo que poner la palabra enum adelante. o sea, antes había definido el enum.
Claro. como T, digamos. Lo que haces en la primera parte, o sea, vos lo que haces en la primera parte con el struct estás haciendo lo mismo. Estás diciendo que este nombre de enum tiene esos valores, o que ese nombre de struct tiene esos valores. Pero para usarlo lo tenés que usar con la palabra enum o struct adelante. ¿Sí? Para acortar esto, defino un nombre como tipo de datos, pero no puse asterisco, así que no es un puntero a un enum. Es el enum sin la palabra enum. En el struct no lo usamos. Podrías sacar el asterisco y usarlo al struct sin la palabra con ese nombre de typedef. O sea, yo no podría usar digital state digamos. Sí, pero con el enum adelante. Claro. ¿Sí? Por eso es que a veces lo que se hace es eso. No le asignás nombre al enum. Entonces ahora no lo podés usar de otra forma que no sea con este nombre, porque es el único nombre que le diste. Con los struct también se puede hacer. Pero como nosotros a veces necesitamos el struct y a veces necesitamos el puntero en lo que venimos haciendo, por eso le doy nombre a las dos cosas. Y en algunos casos se queja, hay algunos warnings de enum anónimo. Te dice que este enum debería tener un nombre, porque en ciertas comparaciones, en ciertas cosas te dice el enum y no te puedo decir qué enum, porque este tipo de datos no es el nombre del enum, es un alias. ¿Sí? Entonces, por eso le pongo nombre a las dos cosas, uno termina en E y otro termina en T. El T es el tipo de datos, por eso uso T y no uso P. ¿Sí? Los tipos de datos se pueden usar directamente sin las palabras adelante. Y el E y el S son los nombres de struct y enum respectivamente. ¿Cómo? Me falta un montón de cosas. El create ya lo sabemos, ¿verdad? No. Bueno. Esperen, nos falta el struct. Nos falta el struct. Cuidado con esto copiado y pegado porque ahí es donde pasen cada desastre. Ahí es donde uno mete la pata. Corrigió la mitad. ¿Qué más? El estado anterior y actual. ¿O no? Antes que eso. La lógica. ¿Qué más? El pull up y el pull down. No, porque eso vos lo seteás. No tenés por qué memorizarlo. O sea, no hace falta que vos sepas que estás con pull up. Simplemente cuando llamés a la función de configuración del puerto que la vas a poner acá, le vas a decir, está invertida, ponele pull up. No va a estar invertida, ponele pull down. ¿Qué más? De todas formas, una opción es agregarle y después cuando ves que no lo usas, la borras. También. La otra opción es no agregar más que lo que veo y cuando me doy cuenta que me hace falta, recién lo agrego. Eso sí, porque es lo que viene en el constructor, así que seguro que lo necesito guardar. Y entonces acá tengo que hacer además self. Esto no es un output, es un input. Y digamos que más o menos está. Punto y coma de self-invert. Y acá tengo que llamar la función de física, y sí, porque vamos a devolver por ahora siempre true. O sea, pero acá tengo que poner las funciones del fabricante para decirle que es entrada y que quiero pull up y pull down. No le voy a poder decir que quiero pull up y pull down porque para pull up y pull down necesito el número de puerto y de pin que no tengo y que no los voy a traer. Así que el pull up y el pull down no tendrá que setear el usuario. ¿Sí? Porque me faltan los dos números para poder hablar del pull up. Así que solo le voy a decir que es entrada. Y acá tendré que leer la del fabricante. Y vamos con esta que es la que me interesa. ¿Qué tengo que hacer acá?
Supongamos que ya tengo el estado anterior, que no es la primera vez que la llamo, es la segunda. Debería leer el estado actual. Debería leer el estado actual. Entonces, bool state igual a qué? A la función del fabricante. O a ¿Y es lo mismo? ¿Llamo a la del fabricante o llamo a mi función de si está activa? Y no, porque me he hecho el 7. o sea, no comenté mi función de cambio de litro. Por algo más que no estamos viendo. Esto en realidad es de la forma if vamos a poner una cosa así. O si querés, para que lo vean. ¿Lo ven? O sea, si estoy invertido, o sea, ¿tengo que llamar a la función del fabricante? No, no tengo que llamar a la función del fabricante. Tengo que llamar a la función del fabricante y ver si es 0 o 1. Pero si es invertido, lo tengo que dar vuelta. ¿Sí? Si yo acá llamo a la función del fabricante, duplico esto. Y si el día de mañana cambia la lógica invertida o cambia algo, tengo que tocar en dos lugares y dijimos que vamos a evitar tocar en dos lugares. Entonces, si esta ya me dice el estado con todas las consideraciones que tiene que hacer, pues esa es mi propia función. Ya sé que ella resuelve el tema de la inversión y no voy a duplicar. ¿Sí? Entonces, al estado lo voy a obtener con mi función. Ese es el estado actual, lógico. ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pregunta si cambiado. ¿Cómo pregunto si cambia? Deben tener dos. Y comparo con el estado anterior. ¿Y el estado anterior dónde está? Pero no hemos supuesto que ya lo teníamos. No, supusimos que ya había un llamado, pero ahora vamos a tener que definir dónde lo vamos a guardar y a partir de ahí definiremos qué vamos a hacer la primera vez. Necesito el estado anterior. ¿Dónde debería guardar el estado anterior? En el struct del objeto. ¿Por qué? Porque es parte del. Es el famoso estado del objeto. Cada entrada tendrá un estado anterior independiente de las otras entradas. ¿Sí? Solo que no quiero que nadie lo vea, es un problema interno mío. ¿Sí? Bien. Entonces entendieron el objeto. Porque si no tienen dudas de dónde va, entonces acá necesito un bool last state. No sería el tipo de dato de un creador. No, porque yo lo que quiero saber es si estaba activa antes y ahora está inactiva. El tipo de dato es solamente para decir, mira, estaba en 0 y fue a 1, o estaba en 1 y fue a 0. O no pasó nada. ¿Sí? Pero mis estados siguen siendo booleanos. ¿Sí? Bien, ya tengo el last state, ya tiene un valor de primera vez, no importa, ya vamos a ver qué hacemos en la primera vez. Ahora, ¿cómo sigue? Tengo el estado anterior en self last state y tengo mi estado actual. Lo comparo para eso igual. If Depende de la lógica también, ¿o no? no, la lógica ya está incluida porque vos siempre estás usando isActive.
Entonces, esta te va a devolver true si está activo independientemente de la lógica. Entonces, ahora solo es 0,1 un activato y un 1,0 desactivado. O sea, toda la lógica te quedó encapsulada acá, que es lo que buscas. Entonces, ¿cuál es la función de esta? Leer el valor e interpretar la lógica. ¿Cuál es la función de esta? Detectar los cambios. ¿Cuál es la función de las otras? Simplificarte el uso. ¿Sí? Vos tenés que poder definir la responsabilidad de cada uno así bien concreto. Obviamente, las primeras veces cuesta muchísimo definirla. Y hasta que no vas usándola, no vas terminando de ver cuál es la mejor responsabilidad que podés asignar a cada función. Por eso es importante poder ir modificando, rompiendo lo menos posible. Bueno, yo diría que creo que es no change, pero bueno. Antes de que después se queje que está mal escrito. ¿A qué? Si ahora está en 1 y antes estaba en 0 o antes no estaba en 1, correcto. ¿Y ahora? Si no está activa, pero estaba activa, una desactivación. Y si no, no hay cambio. ¿Sí? Y con ese patrón, esta variable siempre tiene resultado. ¿Y ya está? Fuerte. ¿Y ya está? ¿No falta algo? ¿Cuándo va a cambiar las state? Ahora que, claro. ¿No conviene que era una función privada? No, porque siempre la respuesta es lo mismo. Y Podríamos tener una bandera que indique si la primera vez, si la primera vez. no. ¿Se lee? Si son iguales, devuelve uno, si no. Esto es una comparación. ¿Eso devuelve true o false? ¿Podría declarar una variable, asignarle, devolver? Sí, pues no hace falta. Entonces, si esta da esto, y la otra va a ser igual con deactivate. ¿Sí? ¿Se entiende por qué valía la pena hacer las funciones? Una pavada. Ahora, ¿qué hacemos con la primera vez? Podríamos tener una bandera que nos diga si la primera vez. Mejor todavía. La primera vez siempre son globales estas, ¿no? O sea, estaban en la parte de arriba del dibujito que Cada estado tiene, cada objeto, cada entrada tiene su last state. No es muy razonable suponer, o sea, no es razonable suponer que arranca inactiva.
Y entonces que arranque en 0, o que arranque en false. Para eso tenemos el constructor, para inicializar las variables en valores adecuados. ¿Sí? ¿No? No me convence. ¿Y qué pasa si está en 1, digamos? ¿Me va a hacer la lógica mal o no? ¿Por O qué? sea, si ya arranca en 1 la entrada y no en 0. Si ya arranca en 1, no te va a avisar de que se activó antes de que la prendas. Pero cuando la desactives te va a avisar. No, sí te va a avisar que se activó. Te va a avisar que se activó antes que la prendas. Si vos no querés que te active que se avisó antes que la prendas, después de haber configurado la entrada. O sea, acá en el medio tenés que configurarla como entrada. Porque si vamos a mandar la función del fabricante acá abajo, y esta va a usar la función del fabricante, hace cualquier cosa. ¿Sí? Con esa salvedad, llama a tu propia función para pedir el estado inicial. ¿Te das cuenta que cuando vos la uses, todos estos problemas no te interesan? Y que en este momento te estás preocupando de estos problemas sin importar para qué la querés usar. Pero si estos fueran variables que la persona puede tocar, ¿y con qué? No, yo la inicializo con... No, yo estoy diseñando esta parte, déjame que lo resuelva de la mejor forma posible y vos no te metás hasta que no entiendas cómo funciona esto. Esa es la idea detrás de objetos, básicamente. No te dejo tocar estas variables. ¿Por qué? Porque hay relación entre esta variable y qué está guardado. Y todas esas relaciones no siempre las entendés si vos no participaste en el diseño o si no te dijeron, mira, sentate a estudiar cómo funciona eso porque hay que arreglarlo. Bueno, listo, me siento y lo leo. Pero si lo quiero usar, tengo muchas menos posibilidades de meter la pata porque está encapsulado, está todo cerrado ahí de forma tal que funcione bien. Eso es a la larga lo que estamos haciendo. O sea, es una forma de pensar el problema, pero en realidad estamos encapsulando en bloques que, como tienen mucha relación con la realidad, son bastante fáciles de identificar cuando le toman la mano. ¿Sí? Bueno, el viernes los espero con eso andando. Y las salidas también. Para yo poder usar digital input exactly, yo necesito mandar el parámetro de la entrada. Claro. Pero yo para eso la tenía que haber creado primero. Obvio. Entonces, ¿cómo puedo crearla y a la vez llamar a la función esta? O esa no es esa. Eso está dentro del create. Ahí lo está creando. Y ya tenés el struct asignado. O sea, lo que va a necesitar esta ya está acá. Acá va self, ¿no? Ojo. O sea, asigno a lo que hace falta para esta y esta la asigno a través de una función interna, o sea, que es pública incluso, pero sí me tengo que asegurar de que esto ya esté seteado para que esta que lo usa encuentre las cosas razonables, como me tengo que asegurar de haber configurado la entrada como entrada antes de llamar a la función del fabricante. O sea, el orden de esto no es cualquier cosa. ¿Sí? Pero con esa salvedad funciona. De todas esas cosas es de las que te querés olvidar después cuando en el main crees la entrada y le digas cambió. ¿Sí? A la larga, esas son las cosas que hace Arduino. Por eso ustedes crean una entrada y le dicen subió, bajó y no se preocupan todo lo que está adentro. ¿Sí? La aprenden a usar y ya está. El día que toca abrir el capó, bueno, mala suerte. Bien. Cortamos entonces. El viernes ustedes van a venir con